El aceite de palma le está ganando mercados a otros aceites. Es una tendencia global. Y en una perspectiva de mediano y largo plazo, la discusión está en dónde será el crecimiento más amplio de la industria en el futuro. Y ahí ese es un elemento de geografías en disputa, de dónde va a aterrizar, dónde estarán las mejores condiciones para que esto ocurra. Y una posibilidad de que en áreas de la Amazonía, que es donde se produzca una expansión a toda regla. Como ustedes pueden ver en el gráfico, Indonesia, Malasia y Tailandia llevan los 3 primeros lugares y Perú está en el puesto 17 con 180.000 toneladas, de acuerdo a este ranking. Ahora bien, dicho esto, si uno utiliza la misma fuente para hablar de la tasa de crecimiento de la producción de aceite de palma, ahí el Perú pasa a primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar está Colombia. Entonces hay países de la región que son los que según este índice están creciendo más rápidamente. Otra variable a la que quisiera referirme, y es una reconversión productiva asociada al auge de la palma aceitera. Reconversión productiva agrícola en el tanto que la palma ha reemplazado otros cultivos en diferentes regiones del país. Puede ser el arroz en algunos casos, puede ser el maíz, puede ser el tabaco, en fin, otros cultivos que antes eran muy dinámicos en la región, que garantizaban la soberanía alimentaria, que garantizaban un modelo de producción más democrático, si se quiere, empleo, ¿verdad? Un empleo más intensivo y de mejor calidad, pero que cuando llega la palma cambia esa dinámica por completo y es un cultivo, digamos, que genera menos empleo, de menor calidad además, y que afecta fuertemente la soberanía alimentaria y la cultura y la vida campesina. Parte como de los paralelismos o podríamos ver como tendencias en común que encontramos en la región, yo creo que es la primera, que es la expansión de la palma o las dinámicas, por ejemplo, transfronterizas de ciertos monocultivos, como serían, por ejemplo, la naranja, como Costa Rica y Nicaragua, han determinado una integración, pero es una integración que se ha dado de estos grupos empresariales, de estas transnacionales, pero no tanto una integración que beneficia a la población. Esta población más bien se ve desposeída ¿de qué? Se ve desposeída de la tierra, se ve desposeída de un salario digno, se ve desposeída de recursos vinculados a su producción que sean afectados con la agroindustria, como por ejemplo el agua, la biodiversidad. De nuevo volvemos al tema de las semillas, de las formas de vida, los saberes. María Paz dijo una palabra que me pareció excelente, que era pretender que una reforma agraria se lleve desde el mercado, como una reforma agraria del mercado. Excelente para pensarlo aquí, es como vamos a hacer esta reforma en donde entregamos títulos, pero pensando que lo único importante no son los derechos de los poseedores, los derechos de la gente, sino la competitividad, la economía, ¿no? La productividad de lo que estoy colocando. Eso es injusto. Y a nosotros desde aquí, desde Lima, nos puede parecer muy inteligente pensar, ¿no?, que economía de escala, y la gente que vive allá, y la gente que tiene que decidir, no le interesa. Hoy puede ser el cacao, mañana puede ser la palma, pasado la soya, cualquier cultivo. Eso no debería ser el móvil de nuestras acciones. El móvil de nuestras acciones tiene que ser entregar derechos formales. Y ojo, aquí estamos hablando de pueblos indígenas, pero también de áreas en manos de pobladores locales que tienen más de 30 años en el caso de Papúa Nueva Guinea. Nosotros somos agricultores de pequeña escala que trabajamos la yuca, el plátano y la piña. Nosotros dependemos nuestro territorio, nuestro terreno donde estamos trabajando, porque esa es nuestra única fuente de donde nosotros podemos alimentar a nuestra familia y llevar al mercado la yuca, el plátano y algunas verduras, ¿no? Pero bueno, nosotras como mujeres y por lo menos tenemos el derecho al territorio, así como dijo el compañero, eso es cierto, es un derecho de las mujeres. Y así como la tierra, la madre tierra, si nosotros no cultivamos una semilla en la tierra, ¿cómo vamos a tener alimentos para nuestros hijos? Lo que hemos visto en los años anteriores es que precisamente el Estado, dentro de todas sus debilidades, mostraba agilidad cuando se trataba de pedidos, autorizaciones o licencias o concesiones pedidos por grupos económicos o por empresas que evidentemente tienen
un poder de influencia frente a las autoridades. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los derechos que piden las comunidades indígenas, muchas veces para esto, más bien el Estado muestra esas deficiencias en el sentido de que pone muchos requisitos que son difíciles de cumplir. Hay una cantidad de años que pasan sin que las comunidades puedan lograr la titulación de sus tierras. Entonces, esta falta de esta vulneración al derecho a la igualdad genera situaciones sistemáticas de vulneración de los derechos humanos. Entonces, yo voy a ahora hablar un poco más en detalle de uno de los proyectos que tenemos juntos con el Grupo Palmas. Yo quisiera dar un poco de contexto, pero pienso que ayer varios expositores dieron un buen contexto. Actualmente estamos haciendo un diagnóstico de dinámicas rurales. Básicamente esto quiere decir estamos conociendo los agricultores dentro del paisaje, sus intereses y prácticas, la perspectiva sobre desarrollo y conservación. El estudio también cuenta con un análisis de contexto, o sea, social, económico, ambiental, tendencias de producción, no solamente del aceite de palma, que es el enfoque, pero también de otros cultivos, para comprender las presiones que existen sobre la área disponible en la zona y en papel de stakeholders. La palma aceitera no es intrínsecamente sostenible o insostenible. ¿Okay? Su sostenibilidad es una contingencia que depende de las características de los emprendimientos, del contexto histórico en que estos se desarrollan. Pero hay algunas luces rojas, absolutamente determinantes. Si hay tráfico de tierras ya no hay sostenibilidad posible. ¿Okay? Y se acabó el argumento, se acabó el debate, se acabó la discusión. A escala global, por otro lado, todo commodity que deba responder a lógicas de crecimiento incesante es inherentemente, obligatoriamente insostenible. Y esto es mayor todavía en el caso de los combustibles agrícolas o los agrocombustibles, por lo que acabo de explicar. Por otro lado, al gremio le corresponde y le conviene comprometerse de manera efectiva, ni siquiera en el discurso, más allá del discurso, con la sostenibilidad. Por ejemplo, expulsando del gremio a los actores malsanos que se le puedan infiltrar y a cualquiera que haga negocio con ellos. No puedes decir, me estás satanizando cuando le estás comprando fruto a quien no debes, ¿no es cierto? Estos frutos de palma de zonas deforestadas por las empresas creadas por el Grupo Melca llegan a estas plantas extractoras que las procesan y estas plantas las venden, ¿no? Las venden a otras empresas, ¿no? Y sabemos que que está en manos del negocio que es el principal comprador de aceite de crudo de palma, es Alcor, ¿no? Es importante recalcar, y eso lo hemos estado escuchando, las responsabilidades que tienen los estados y las empresas relacionadas con esos derechos. Los estados, como hemos escuchado, tienen obligaciones, han asumido compromisos. Bueno, tienen sus obligaciones respecto a la garantía de los derechos humanos universales, pero también han asumido acuerdos internacionales sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra y los bosques, sobre el acuerdo de París sobre cambio climático y la no deforestación. O sea, hay compromisos y es importante asegurar que los estados rinden cuentas en cuanto a la aplicación la implementación de esos compromisos. Podría ser un elemento muy importante desde la perspectiva de una política pública. Hemos escuchado, hay un Plan Nacional de Palma, hay un Plan de Acción Nacional de Café, vamos a tener un Plan Nacional de Cacao, introducir salvaguardas en estos planes. Esto para mí podría ser un cambio muy grande en cómo se hacen las cosas en este país. Salvaguardas
por las poblaciones locales y salvaguardias por el ambiente. Se necesita una buena, como una buena asesoría técnica, se necesita construir observatorios, ver, identificar indicadores, monitorar. Esto yo estoy convencida que se puede hacer. Tenemos que ver cuál es la tendencia de esto. La tendencia es que la demanda de recursos seguirá creciendo, la demanda por estos productos seguirá creciendo. El tema es cómo los vamos a producir. Y ahí hay una palabra fundamental que es el modelo de negocio. Un modelo de negocio que pretende, digamos, la propiedad de la tierra como punto inicial y absolutamente necesario para llevar adelante este tipo de inversiones, y además en las extensiones que se plantea es un modelo inviable. Y es un modelo además al cual la legislación peruana no favorece. El cambio de modelo de negocio tiene que ver con cómo podemos generar condiciones desde el lado público, tanto en la regulación, en el aspecto financiero, en la asistencia técnica, para que sea un buen negocio desarrollar alianzas público-privadas, comunales o locales, como quieran llamarlas. Estos eventos para nosotros los pequeños palmeros son muy importantes porque nos permiten conocer qué es lo que la sociedad civil entiende, cómo entiende el cultivo de la palma. Entonces muchas veces nosotros no transmitimos bien el mensaje y a veces se puede llegar a confusiones o conceptos erróneos. Pero este tipo de eventos donde se puede interactuar y donde estamos agradecidos que nos hayan invitado, nos permite escucharlos y que nos escuchen. Y esperemos que el diálogo siga avanzando porque hay mucho que conversar.